Bienvenidas y bienvenidos al videopodcast EDIN, Datos que transforman ciudades. Hoy viajamos hasta Argentina y hasta Alemania en un episodio muy internacional para hablar con Cristian Sciavarini y el profesor Florian Koch. Nuestra conversación va a girar en torno a una temática muy concreta, del dato al diseño urbano, ejemplos de planificación y desarrollo eficiente y sostenible. Como os decía, nos acompañan Cristian Sciavarini, que es director de transformación digital, Smart Cities y Gobierno Abierto de la ciudad de Mendoza, Argentina, y el doctor Florian Koch, experto en desarrollo urbano, economía inmobiliaria y Smart Cities de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín, cuyos trabajos conectan la planificación urbana, el diseño sostenible y la inteligencia de datos. Quiero agradecerles a ambos su presencia en este video podcast. Florian Koch, Cristian Sciavarini, muchas gracias. Vamos a empezar. Quería dirigirme al doctor Koch. El crecimiento urbano proyectado para el año 2050 es masivo. Casi 2.500 millones de personas adicionales se van a mover hasta las ciudades o van a incrementar la población de las ciudades. ¿Qué papel juega la gestión basada en datos urbanos y qué potencial tendría un espacio de datos compartidos y multisectorial como EDIN para adaptarse a retos y desafíos urbanos como el clima, la planificación, ante este incremento exponencial de la población en las ciudades? Sí, yo pienso que los datos urbanos tienen un enorme potencial para afrontar el crecimiento urbano global. Es fundamental no solamente desarrollar nuevas formas de recopilar los datos, sino también de analizar los datos. Um, en ese sentido, también hay que mencionar que además de los datos en sí, también necesitamos metadata, metadatos, es decir, información contextual que nos indique de qué se tratan esos datos y para utilizarlo. Sin esa información, el uso presenta múltiples desafíos, falta de transparencias. Actualmente, muchos datos son en silos, es decir, sin conexión entre ellos. Y yo pienso que solamente si logramos de integrar y conectar esos diferentes datos, por ejemplo, datos sobre la planificación urbana, pues sobre la movilidad, cambio climático, podemos identificar las zonas donde se necesitan nuevos edificios y servicios. Entonces, yo pienso, también hay que decir que los datos por sí no toman decisiones, simplemente nos ayudan a fundamentarlas mejor. Las decisiones de la planificación urbana son ser humanos, deben tomarse con participación pública, considerando cuidadosamente los pros y contras de cada alternativa, y así los datos pueden ayudarnos un montón. Cristian Sciavarini, su formación como geógrafo le otorga una visión transversal del territorio. ¿Qué aporta la tecnología y la proliferación de datos urbanos a la mejora de ese análisis geográfico y de la ordenación territorial? ¿Y cómo los espacios de datos pueden ayudar a entidades locales, como por ejemplo está ocurriendo en Mendoza, ¿no?, para tomar decisiones de ciudad? Un poco para ponernos en contexto, comentarles a las personas que no conocen la ciudad de Mendoza, se encuentra al centro oeste del país, es una ciudad regional, o sea que es la cuarta ciudad más importante de nuestro país y concentra actividades políticas, turísticas, culturales, académicas, político-administrativas, es decir, tiene una población muy pequeña, pero es una ciudad compacta que recibe diariamente una población pendular muy grande. Entonces, dicho eso, como geógrafo no puedo dejar de decirlo, nuestro territorio habla y la tecnología y los datos cartográficos lo que hacen es amplificar ese comunicado. Nosotros dentro de la ciudad de Mendoza pensamos, con una pandemia de por medio, de que el uso del contenido cartográfico y estadístico le permiten a las ciudades tomar mejores decisiones. La tecnología nos permite pasar de esos mapas estáticos que a veces uno tiene en un escritorio, en un área, como mencionaba el profesor, en silos de información, pasamos a mapas dinámicos o mapas vivos que nos permiten tomar decisiones en tiempo real. Y en tiempo real me refiero a datos de movilidad, a datos de seguridad ciudadana, a datos económicos, que también son datos muy dinámicos en los gobiernos locales, y nos permiten tomar mejores decisiones, dejar de lado la intuición y pasar a tomar decisiones con evidencia. Entonces, en ese sentido, el caso de la ciudad de Mendoza es muy, muy interesante porque logra unificar todos estos criterios para mejorar la planificación urbana, el ambiente, la movilidad, con el fin final que es garantizarle una mejor calidad de vida a la ciudadanía.
Coach, usted supervisa el clúster de investigación Ciudades Inteligentes y Sostenibles en Berlín. La colaboración con universidades, empresas, centros de investigación es también un objetivo de EDIN. ¿Qué aporta, según su punto de vista, esta colaboración y este ecosistema para la investigación y para el desarrollo de soluciones en este campo de las Smart Cities? Gracias. Sí, la investigación en ciudades inteligentes, smart cities sostenibles que desarrollamos aquí en la Universidad de Ciencias Aplicadas, aquí en Berlín, involucra profesores de distintas disciplinas. Es decir, necesitamos un enfoque interdisciplinario, eso es esencial, porque los retos urbanos contemporáneos no se pueden resolver solamente desde una perspectiva única, sino solamente desde una perspectiva que involucra diferentes disciplinas. Pero no solamente es el tema interdisciplinario, sino también es clave tener un enfoque transdisciplinario, es decir, que necesitamos actores urbanos como la ciudadanía, la economía local, la sociedad civil que trabajan conjuntamente. Así esas plataformas son muy importantes, porque así se puede enfrentar desafíos como movilidad urbana, crisis de la vivienda asequible o la adaptación al cambio climático. Y también es importante destacar que ese tipo de colaboración no solamente mejora la práctica urbana, sino también mejora la investigación, porque así podamos nosotros de las universidades generando soluciones desde las universidades que tienen un impacto real. Entonces yo pienso que la colaboración es clave en ese sentido. La ciudad de Mendoza ha creado un comité de gobernanza de datos y una estrategia local de datos. ¿Qué lecciones clave sobre el establecimiento de la soberanía y el control de esos datos por parte de una entidad local podría compartir con los municipios de la FEN que integran el espacio de datos EDIN, Cristian? Bien. Bueno, José, mira, con respecto a eso, nosotros desde, como te decía anteriormente, post pandemia o durante la pandemia, se hizo un cambio de cultura, un cambio de paradigma a la hora de gestionar la información dentro de los municipios. Nosotros lo que hicimos fue postular a distintos tipos de certificaciones internacionales. Una de ellas es la de Bloomberg Philanthropies, que con el programa What World Cities, lo que nos permitió a nosotros, en una primera instancia, ordenarnos hacia adentro, dentro de nuestra organización, para la creación de un comité de gobernanza y una herramienta, un protocolo de estrategia de datos, donde nosotros estandarizamos la información, sabíamos, de acuerdo a la temática que se iba a relevar o a recabar, cómo se debía recopilar para que después sea interoperable con otros proyectos. Nos permitió sentar en una misma mesa de diálogo y de trabajo a un grupo interdisciplinario. También coincido mucho con lo que plantea el profesor. Estamos hablando, es interesante ver cómo hablamos todo el mismo tema, aunque estemos kilómetros de distancia. Pero bueno, ese comité de gobernanza de datos, que es algo interno hacia el municipio, nos permitió a nosotros cambiar la forma de pensar, dejar de trabajar administrativamente de la manera tradicional, y empezamos a cambiar nuestra cultura de datos, saber que cada una de las secretarías tenía un silo de información que se fue integrando con un gran portal institucional de información estadística y espacial del municipio, y eso nos permitió afianzar nuestra estrategia de datos y por consiguiente poder mejorar nuestra toma de decisiones. El concepto de Digital Twin o gemelo digital es uno de los futuros usos de los datos urbanos en el contexto también de EDIN. ¿Podría explicar a una audiencia general cómo esta tecnología se alimenta de los datos urbanos para permitir por ejemplo, abordar situaciones de escenarios y ayudar a los planificadores urbanos a tomar decisiones informadas sobre el diseño y la sostenibilidad urbana? El concepto del Urban Digital Twin, gemelo digital urbano, se refiere a una plataforma que integra datos geoespaciales y urbanos con el fin de analizar, planificar, visualizar y también simular el desarrollo de las ciudades. Aquí también el beneficio de esta plataforma es que conecta diferentes fuentes de datos y así permite visualizarlos y analizarlos tanto en 2D, pero también en 3D. Por ejemplo, los datos demográficos permiten identificar áreas con necesidades de viviendas. Los datos medioambientales ayudan a detectar zonas con mala calidad del aire o falta de espacios verdes. Y así se pueden tomar decisiones de planificación que integran tanto la perspectiva de la sostenibilidad social
como la ambiental. Y se puede ver esas ideas en 2D y también en 3D. Además, el Urban Digital Twin permite simular escenarios futuros, evaluar las consecuencias de decisiones antes de implementarlas. Entonces, yo pienso que los gemelos digitales se convierten en una herramienta clave para la planificación urbana que tiene el enfoque en sostenibilidad y incluye varios datos. La ciudad de Mendoza ha aprobado recientemente una ordenanza para el uso estratégico, ético y responsable de la inteligencia artificial en la gestión pública. ¿De qué manera la inteligencia artificial alimentada por datos de infraestructuras urbanas como compartirá en su momento EDIM puede mejorar y simplificar trámites administrativos, haciéndolos servicios más ágiles con la ciudadanía? Bien. Con respecto a eso, y más o menos siguiendo el hilo de todo esto que yo te estoy comentando, todos los hitos que hemos ido atravesando en la ciudad de Mendoza para llegar a la instancia en la que nos encontramos ahora, esa ordenanza, esa aprobación de esta ordenanza no fue un hito aislado, sino que tiene un orden cronológico para poder llegar a aplicar este tipo de tecnologías que muchas veces la ciudadanía cree que el uso de la IA van a ser robots dentro de la administración pública que van a generar o van a quitar trabajo o van a generar nuevos procedimientos. En realidad lo que se busca con esto es en una primera instancia, con todo esto que yo te comenté, el comité local, el comité de gobernanza de datos, la estrategia de datos, primero entender hacia adentro qué información tenemos, cómo la podemos administrar, cómo la podemos interpretar correctamente. Una vez que ya pasamos ese estadio, ya tenemos integrada toda la información es interoperable, pasamos a una segunda etapa que es el uso de este tipo de tecnologías. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel de la ciudad de Mendoza? Por medio de esta ordenanza, es establecer las líneas bases para el uso ético y correcto de este tipo de tecnologías. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, hacer mediciones o prospecciones te hago un ejemplo concreto que son focos principales en los gobiernos locales, el uso de las actividades comerciales. Entonces nosotros ya tenemos estandarizada, georreferencial, información comercial del municipio, sabemos cuántos comercios existen, desde qué fecha están habilitados, cuáles son los que se han dado de baja por X razones. Entonces nosotros con este tipo de algoritmos, con este tipo de tecnologías, en un caso concreto podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer un análisis prospectivo y decir, bueno, analizando su comportamiento tributario o su dinámica dentro del territorio, poder anticiparnos a que ese comercio cierre, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco el uso de esta ordenanza y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública busca eso, simplificar trámites administrativos como primer pilar, pero también poder anticiparnos a los hechos donde analizamos la información que ya tenemos estandarizada y ya la tenemos recopilada en el municipio para quizá dar mejores servicios o mejores respuestas a la ciudadanía. Doctor Koch, en un proyecto como EDIM, que une administraciones, empresas, academia, ¿cómo se consigue que la plataforma de datos se convierta en un punto neutro de acceso a la información, superando esa posible preexistencia de fragmentación o falta de interoperabilidad entre los sistemas? ¿Y cómo conseguimos alinearla con esa estrategia europea de datos? Sí, es un tema muy, muy importante. Yo pienso que sabemos todos que en los últimos años la cantidad de datos urbanos ha crecido bastante. Y cuando hablamos de datos urbanos, hay que decir que eso tienen de diferentes fuentes, es decir, empresas privadas, administraciones públicas, proyectos de citizen science, ciencia ciudadana. Y por ahora muchos municipios ya ofrecen datos abiertos o diferentes datos, pero esos suelen estar dispersos entre distintos departamentos y sistemas. Y eso dificulta su acceso y uso. Una plataforma como ustedes en EDINT quieren realizar puede centralizar esos datos abiertos en un punto único de acceso. Yo pienso que también Cristian ha dicho, hay que mirar la protección de datos personales. Es fundamental establecer qué datos pueden ser publicados y cuáles deben ser anonimizados y protegidos. Yo pienso que la confianza de los ciudadanos es muy importante. Es necesario que esas plataformas sean transparentes, seguras, gestionadas de manera responsable, porque si no, nadie va a utilizarlo. Entonces, yo pienso que es un
aspecto muy importante que hay que pensar cuando estamos pensando a plataformas de datos urbanos. Sabarini, desde la ciudad de Mendoza también se está apoyando la creación de una coalición de ciudades por la inteligencia artificial en Argentina. Es un proyecto, por tanto, de colaboración a escala nacional, como ocurre en el caso de EDIN en España. ¿Cuál es el valor más significativo desde su punto de vista que aporta este intercambio de buenas prácticas y la cooperación intermunicipal en el ámbito del dato y de la inteligencia artificial? Bien, bueno, con respecto a eso y siguiendo un poco el hilo de tu pregunta anterior, esa ordenanza también se desprende de la creación por decreto del año pasado de un comité local de inteligencia artificial que fue pionero en la región, pionero en Argentina, donde de la misma forma que creamos el comité de gobernanza de datos, este comité de IA lo que pretende es sentar en una misma mesa de trabajo a toda la academia, las empresas, las startups y demás para la definición de productos en conjunto. Cuando sale por decreto esa coalición, lo que hacemos como gobierno local en la Argentina, nos adherimos a la coalición de ciudades por la inteligencia artificial en la Argentina, que lo que hace, busca 10 ciudades fundadoras con colores políticos distintos, con tamaños territoriales diferentes, necesidades diversas, en un mismo espacio, una misma coalición con el objetivo final de aunar esfuerzos, generar lazos con organismos de financiamiento internacionales como la CAF, como el BID, con el objetivo de definir necesidades que en conjunto estén delimitadas por las 10 ciudades fundadoras y buscar la generación de pilotos para poder resolver esas necesidades. Entonces, un poco la coalición lo que busca es, primero, juntar la fuerza necesaria para poder postular a estos financiamientos internacionales, que muchas veces si un gobierno local aspira a hacerlo de manera aislada, es muy difícil de adquirir. Pero también lo que busca es replicar buenas prácticas de estas ciudades que, al ser tan diversas y de tener escalas territoriales tan variadas, muchas veces necesidades que uno tiene identificadas como prioritarias son necesidades que ya fueron subsanadas en esos gobiernos locales. Entonces, ese intercambio de comunicación, intercambio de experiencia, no solamente con la coalición, sino también con otros organismos internacionales como CIDEU, por ejemplo, el Centro Iberoamericano de Estudios Estratégicos Urbanos, permite generar esos mecanismos de colaboración entre ciudades que permiten no volver a reinventar la rueda, sino que poder aplicar esos casos de éxitos a los gobiernos locales acá en Argentina. Doctor Koch, la evaluación es crucial y en el caso de EDIN en España se contempla la creación de un observatorio de municipios inteligentes, el OMIN, para ese análisis comparativo de rendimiento, indicadores, etcétera. ¿Qué indicadores de sostenibilidad urbana, más allá de los puramente tecnológicos, considera que deberían ser prioritarios a la hora de medir el éxito a largo plazo de una iniciativa de este tipo en ciudades y países de la Unión Europea? Es que es esencial evaluar las ciudades inteligentes no solamente desde un punto de vista tecnológico, sino también en relación con la sostenibilidad. Por ejemplo, debemos considerar el uso de recursos naturales, el uso del suelo, el acceso al agua y las zonas verdes, las desigualdades sociales. Y esos indicadores son fundamentales para evaluar la calidad de vida en una ciudad. Y pienso que una ciudad no es inteligente si no contribuye a mejorar el bienestar de sus habitantes. Por lo tanto, los indicadores de sostenibilidad deben estar en el centro de cualquier evaluación del desarrollo urbano. Por ahora existen indicadores estandarizados para medir la sostenibilidad urbana. Tenemos a nivel mundial los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel europeo también existen diferentes marcos de referencia. Sin embargo, yo pienso, también vale la pena considerar indicadores específicos de sostenibilidad urbana definidos por cada ciudad. En ese proceso es fundamental involucrar a la ciudadanía, a la economía local y a otros actores relevantes para pensar juntos qué tipo de sostenibilidad queremos en nuestro propio municipio y cómo deseamos medirla. Desde la Universidad de Ciencias Aplicadas en Berlín hemos acompañado a varias ciudades alemanas de ese tipo de procesos participativos para decir, pues esos son indicadores sociales, sostenibles, que son específicos para esta ciudad, para este municipio. Cristian Sabarini, el concepto de gobierno abierto y transparencia es clave en la ciudad de Mendoza. ¿Qué estrategias de comunicación y difusión han implementado para generar confianza en la ciudadanía sobre ese uso de datos para generar una mejor gestión? Un reto que también perseguimos aquí a través de EDIN. ¿Cuáles han sido sus estrategias? Bien.
Bueno, con respecto a eso, nosotros, bueno, como me mencionaste al principio cuando me presentaste, el nombre de nuestra dirección tiene un nombre fancy, un nombre muy largo, que tiene tres grandes pilares, que es la transformación digital, Smart City, pero también tenemos todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. En ese sentido, yo siempre digo lo mismo, la confianza no se decreta en el tema de gobierno abierto, sino que se construye. Entonces, en ese sentido, la ciudad de Mendoza trabaja en tres grandes líneas en temas de gobierno abierto y transparencia. La primera es tener una transparencia proactiva, es decir, publicar datos, pero también contar historias con esos datos. Nosotros tenemos, después yo les puedo compartir las plataformas oficiales del municipio, una página que se llama Ciudad Inteligente, donde tiene todo el portal de datos abiertos, los pedidos de información pública, cuáles son los pedidos de información que se piden, en qué tiempo de respuesta son respondidos. También tenemos un montón de contenido referido a la inteligencia artificial, es decir, no solamente ponemos a disposición los datasets de información para ser descargados, sino que también contamos historias de esos datos. La segunda etapa, el segundo pilar que yo te comentaba son tener espacios de diálogo, es decir, generar esas mesas con la sociedad civil, con las universidades, con el sector privado, para poder discutir los lineamientos hacia dónde tendría que ir nuestra estrategia de gobernanza de datos o nuestra estrategia de transparencia y colaboración. En ese sentido, tenemos varios programas como el presupuesto participativo, donde con toda una plataforma 100% digital, también financiada por la Unión Europea, tenemos instancias de democratización donde la persona postula y luego vota su proyecto. Entonces, bueno, esa segunda instancia de diálogo y comunicación con la ciudadanía es muy importante. Y la tercera es, como ya lo venimos hablando, es tener un marco normativo y ético claro. No solamente con la ordenanza, la recientemente publicada ordenanza de IA, sino también leyes que están establecidas a nivel nacional y provincial que nos regulan y nos generan un marco a nosotros como gobierno local para saber qué podemos contestar en un pedido de información pública o qué podemos publicar o qué no en temas de información sensible. Entonces, bueno, el gobierno, esa confianza no se decreta, sino que se construye a lo largo del tiempo y se construye de manera colaborativa. Gracias, doctor Koch. El proyecto EDIN tiene como objetivo también el fomento del empleo de alta cualificación y el desarrollo del talento en las diferentes zonas y territorios, municipios adheridos inicialmente al proyecto. A su juicio, ¿qué tipo de habilidades y competencias especializadas en planificación urbana y Smart City son las más urgentes de integrar en la formación académica para dar respuesta a la demanda de este tipo de perfiles en el mercado laboral? Creo que se necesita una combinación de competencias técnicas y sociales. Por un lado, es importante formar en tecnologías digitales, análisis de datos, ciencias informáticas, también aspectos de la inteligencia artificial. Por otro lado, también es esencial comprender cómo se organiza la participación ciudadana, los desarrollos sociales y económicos en una ciudad y cómo utilizar herramientas digitales de manera inclusiva. El gran desafío es que las tecnologías cambian muy rápido. Lo que enseñamos hoy puede estar obsoleto en pocos años. Por ello, las universidades deben centrarse no solamente en conocimientos técnicos, sino también en habilidades de adaptación y aprendizaje continuo. Y eso es el gran desafío que tenemos ahora en las universidades, cómo organizar ese aprendizaje que está para toda la vida. Cristian, la creación de las oficinas, los centros de excelencia y oficina del dato en las 12 ciudades participantes en EDIM, el municipio, tienen, digamos, un papel protagonista, ¿no?, en cada uno de los territorios para hacer posible ese cambio. Como decía el profesor, ¿no?, son necesarios esos agentes de cambio en el territorio. Desde su experiencia, ¿qué perfiles profesionales son cruciales para acompañar quizá a municipios que no tienen un alto grado de madurez digital en estas fases iniciales, en la puesta en marcha de estas oficinas? ¿Y cómo aseguramos a través de estos perfiles que el dato se traduzca efectivamente en valor real para la planificación urbana? Bien, muy buena esa pregunta. Es también muy difícil establecer un buen equipo. Es difícil sostenerlo en el tiempo en los gobiernos locales, sobre todo a veces en Argentina o en municipios o en gobiernos locales con poco presupuesto. Mantener equipos que tengan o que tiendan a tener estos conocimientos. Obviamente el mercado laboral es bastante tirano en ese sentido y los gobiernos locales tienen que jugar un papel un rol fundamental a la hora de generar equipos. Dentro de nuestra dirección de transformación digital, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que es muy rico
en todas sus aristas. Tenemos programadores, tenemos analistas de datos, tenemos analistas y científicos de datos, tenemos diseñador, tenemos un abogado de confianza que nos permite también tener claro todo lo que tiene que ver con la información pública, los pedidos de información. Tenemos politólogos, tenemos geógrafos también. Entonces, bueno, es un equipo súper interdisciplinario que ven una misma problemática con una visión diferente y permite enriquecer los procesos. Pero, contestando un poco tu pregunta, yo identifico 4 roles básicos que esta oficina del dato debería tener como fundamentales. El primero, obviamente, tener esa figura del líder del dato, o sea, el Data Chief Officer, que obviamente es el que conoce la completitud del problema y puede tener relación con las áreas que generan esa necesidad. La segunda es tener perfiles, como comentaba el profesor, en temas de ingeniería, de ciencia de datos, calidad de los datos y demás. El tercero es tener analistas que puedan llevar esa información a una visual, a una herramienta que permita tomar decisiones. Y el cuarto, que es uno muchas veces se lo subestima y no se le da importancia, pero que también va referido a lo que comenta el profesor, es tener alguien en tu equipo con la sensibilidad de gestión del cambio y la comunicación interna, es decir, poder transmitir lo que se está tratando de hacer en esta oficina del dato. El doctor Koch, su participación, vamos a hablar ahora de su participación en el proyecto EuronAir, que busca integrar la inteligencia artificial en la enseñanza. ¿Cómo podemos valernos de ese impulso que significa la inteligencia artificial para mejorar esas formaciones, esas titulaciones y que estén perfectamente alineados con las necesidades de datos y tecnologías que demandan las entidades locales y las empresas especializadas en Smart City? Sí, el proyecto EUNR, en ese proyecto es fundamental mantener un diálogo constante con actores urbanos, como empresas, administraciones públicas, para asegurar que la formación académica que desarrollamos aquí cuadra con las necesidades reales. Y ese diálogo debe ser institucionalizado. Y así se puede asegurar que las capacidades que enseñamos sean relevantes. No se trata de formar habilidades actuales, sino de enseñar a los estudiantes a adaptarse a nuevos retos y tecnológicos y sociales. Y por eso necesitamos ese diálogo, es decir, los estudiantes deben saber qué pasa afuera de las universidades. También el tema de la innovación es clave por eso. También debe ser parte de la academia, incluyendo soluciones tecnológicas, pero también intervenciones, innovaciones sociales, es decir, tener una perspectiva un poco más amplia. Cristian, el proyecto EDINT busca ser además un motor de transformación digital para pymes y apoyar también el fomento del emprendimiento. ¿Cómo podría una infraestructura de datos compartida o cómo está sirviendo, por ejemplo, ese comité local de inteligencia artificial en su entidad local para incentivar a las startups a desarrollar nuevas soluciones innovadoras aplicables al diseño urbano basada en esos nuevos datos? Bien. Bueno, con respecto a eso, nosotros dentro de la dirección hemos llevado varias iniciativas. Sobre todo es como para dejar en claro que no siempre es la tecnología el problema, sino el acceso a los datos de calidad que puedan llegar a tener estas empresas para poder desarrollar una solución. En ese sentido, dentro de nuestra dirección hemos venido participando, por ejemplo, con la línea del BID que se llama BID Lab, LATAM, que nos permita a nosotros como gobierno local definir un desafío tecnológico con un impacto territorial comprobado y que le permita a las startups proponer soluciones. Nosotros disponibilizamos los datos, dejamos ese dato de calidad y ya nomenclado y estandarizado, lo dejamos disponible para que esas startups puedan analizarlo y generar una solución. Y nos permite generar un ecosistema donde estas empresas startups puedan aplicar sus tecnologías a los gobiernos locales. Muchas veces también lo que hemos identificado es que las soluciones o las ideas innovadoras están por doquier, encontrás ideas innovadoras todo el tiempo, pero muchas veces no llegan a los gobiernos locales porque no existe un ecosistema o un espacio de intercambio colaborativo para que puedan ser comentadas. Entonces, el Comité Local de Inteligencia Artificial de la Ciudad de Mendoza genera un poco esa pata institucional tan necesaria para incluir no solamente a la academia,
como un ente validador y fundamental para que todo esto funcione, sino también en una misma mesa de trabajo a todas estas startups que tienen soluciones innovadoras y que muchas veces les cuesta llegar a los gobiernos locales. Pues, en el contexto de la economía del dato, los municipios buscan optimización de costes, ahorro de recursos. ¿De qué manera el acceso a datos de interés de ciudades a través de una red como EDIN puede ayudar a los ayuntamientos a realizar, por ejemplo, benchmarking o generar un ahorro significativo en gestión de servicios como pueda ser la iluminación, el transporte o la recogida de residuos? Es que las redes de municipios tienen un enorme potencial para compartir soluciones. Si pensamos cómo se puede ahorrar dinero, no es necesario que cada ciudad desarrolle su propia plataforma o su propio digital twin desde cero. El uso de herramientas de código abierto, por ejemplo, permite reutilizar soluciones que existen en un municipio y que pueden ser aplicadas en otro municipio y así ahorrar dinero. Y además, aunque no todas las soluciones funcionan igual en todas las ciudades, el intercambio de experiencias es muy valioso y ayuda a desarrollar. Y las plataformas colaborativas, las redes de municipios, también los diálogos personales pueden facilitar ese aprendizaje mutuo y mejorar la diferencia entre las ciudades y también aumentar la eficiencia en áreas como la adaptación al cambio climático y el transporte digital, el transporte urbano a través de instrumentos digitales. Entonces, es decir, que aprender de ejemplos que funcionan es un aspecto que una red de ciudades puede ofrecer. Chavarini, la estrategia de Mendoza se basa en toma de decisiones basadas en datos y evidencias. ¿Podría compartirnos algún ejemplo de un caso concreto donde el análisis de datos urbanos haya mejorado significativamente en la aplicación de soluciones en un sector clave como pueda ser la movilidad, la gestión de residuos en la ciudad de Mendoza? Bien, buenísimo. Bueno, a lo largo de la charla te he ido comentando algunas iniciativas, sobre todo, por ejemplo, el tema de habilitaciones comerciales o seguimiento comercial en la ciudad de Mendoza, pero te voy a hacer un caso, te voy a comentar sobre un caso concreto en temas de seguridad ciudadana, como para darte un poco de contexto, los gobiernos locales, al menos en Argentina, no suelen, los gobiernos locales, me refiero a los municipios, no suelen invertir o involucrarse activamente en el tema de seguridad. Sí lo hace la ciudad de Mendoza hace más de 15 años, invirtiendo actualmente más del 15% de su presupuesto en temas de tecnología, movilidad, personal, equipamiento, etcétera. Pero estos últimos 10 años se ha invertido fuertemente en procesos de estandarización de información, recopilación de esa información y poder tomar decisiones con datos en tiempo real. Nosotros tenemos un observatorio de seguridad que funciona como nosotros tenemos un anillo de seguridad digital, tenemos un centro de monitoreo que se va a lanzar ahora en breve, la ampliación del centro de monitoreo con inteligencia artificial, etcétera, pero hace muchos años contamos con un observatorio de seguridad que capta en tiempo real sucesos con los distintos programas de seguridad que tiene la ciudad de Mendoza. De esa forma nosotros podemos ver de manera georreferenciada y en tiempo real esos puntos calientes que nos permitan a nosotros tomar decisiones, agilizar, ser más eficientes con los recursos escasos que a veces tienen los gobiernos locales, poder asignar las patrullas en los lugares que haya que asignarlas, trasladar personal en tiempo real, etcétera. Ese observatorio de seguridad ha tomado mucho vuelo en estos últimos años, sobre todo por esta nueva cultura del dato que venimos charlando. Doctor Koch, la agenda post-2030 requiere lecciones aprendidas también de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo debería EDINT utilizar su capacidad de centralizar datos para ir más allá del seguimiento tradicional y ofrecer un análisis predictivo de recursos que permita a las ciudades ser proactivas en áreas como el consumo de agua o la calidad del aire? Hay dos aspectos clave en ese sentido. Primero, definir indicadores y identificar qué datos son necesarios para hacer un seguimiento adecuado de esos indicadores para el desarrollo urbano sostenible, como el consumo de agua o la calidad del aire. Y segundo, saber cómo utilizar esos datos para construir modelos predictivos. Eso requiere colaboración con universidades que pueden aportar capacidades analíticas avanzadas y yo pienso que una plataforma como EDINT puede ayudar en ese sentido. Muchas administraciones no tienen los recursos para desarrollar esos modelos
por sí solas. Una solución es trabajar con el mundo académico, con otros actores, con otros stakeholders, porque podría ser una estrategia eficiente para avanzar en esas tecnologías avanzadas. Sabarini, para finalizar, en línea con el mensaje central del proyecto EDIN, datos que transforman ciudades, ¿cuál sería su mensaje de compromiso más importante que las ciudades deben transmitir a ciudadanos y empresas para que se sumen a a esta ola de innovación basada en datos? Este camino de ida que ya no podemos ir para atrás. Mira, yo como un mensaje central diría que los datos, que también lo ha mencionado el profesor, los datos no son un fin en sí mismos, sino que son una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. ¿Qué queremos? Queremos ciudades más seguras, más verdes, más justas. Y obviamente los datos y la tecnología nos ayudan a tomar mejores decisiones. Yo creo fielmente que las ciudades se tienen que comprometer con tres grandes pilares o con tres grandes cosas. Primero, usar los datos con un propósito claro, es decir, con un bien común orientado a resolver problemas de la ciudadanía. Es decir, que no queden herramientas o datos visualmente bonitos, sino que tengan un propósito claro. Segundo, es hacerlo con reglas claras, transparencia y participación, un poco uniendo los pilares de lo que es la transformación digital con el gobierno abierto. Y tercero, abrir el juego a los terceros, es decir, invitar a las empresas, invitar a las academias, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil y a la propia ciudadanía para poder co-crear estas soluciones y que realmente tengan un impacto significativo en la sociedad. Cristian Chavarini, desde la ciudad de Mendoza, Argentina, y profesor Florian Koch desde Berlín, Alemania. Ha sido un placer compartir este video podcast con sus visiones, sus ideas en torno a las Smart City. Y a todos los seguidores y seguidoras del video podcast EDIN, Datos que Transforman Ciudades, nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.